capítulo 10, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, poderoso Dios, en esta noche, por el hermoso privilegio de adorarte, exaltarte, bendecirte, poder acercarnos con toda confianza, con toda seguridad delante de tu presencia. Ahora, poderoso Dios, te rogamos, te pedimos que puedas manifestarte con poder, dar a conocer tu presencia en medio de nuestras vidas. Toma el control, poderoso Señor, que tu palabra pueda correr, que tu presencia pueda manifestarse de tal manera, soberano Señor, que nuestras vidas sean edificadas con poder y autoridad. Gracias, soberano Dios, porque los muros caen. Gracias porque las cadenas se rompen. Gracias, soberano Dios, porque hay libertad en ti. Hay libertad por tu sangre. Hay libertad por tu grandeza, por la obra que has hecho en favor de nosotros. Y declaramos, poderoso Dios, que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Gracias, soberano Dios. Y alabo y te bendigo. Gracias, poderoso Señor, porque tu misericordia permanece para siempre. Tu misericordia permanece para siempre. Gracias. Gracias, Rey, aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. El domingo anterior estábamos hablando acerca de la batalla, de la lucha, de la guerra espiritual que estamos librando. Debemos de tener conciencia, debemos estar conscientes que Dios nos ha llamado con propósitos y que nos ha dado la victoria de antemano, y que en su nombre nosotros somos más que vencedores, y que en su nombre vamos nosotros de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero Él quiere que nosotros tengamos conciencia que no estamos luchando contra nadie que cae de la tierra, que nuestra batalla, que nuestra pelea no es con hombre alguno, no es con ningún personaje, no es con ninguna persona. Nuestra batalla es espiritual y nosotros tenemos que estar conscientes de ellos. Que cuando recibimos ataques de alguna aparente condición humana, debemos de comprender qué es lo que hay detrás de todo eso. Fuerzas invisibles, batallas que se nos presentan y muchas veces no nos percatamos que detrás de todo eso lo que hay es una operación diabólica, y nosotros tenemos que tener conciencia, estar conscientes de eso, que estamos librando una lucha, que estamos librando una batalla, y debemos considerarla de tal manera que la vamos a enfrentar solamente amparados en el respaldo de Dios y en la presencia del Rey para nuestra vida. En esta noche el apóstol Pablo nos hace una declaración muy precisa, que nosotros tenemos armas, pero armas espirituales, que las armas nuestras son poderosas en Dios, que nosotros debemos de tener la consideración, la importancia de entender que humanamente nosotros no podemos enfrentar las fuerzas del camino, que nosotros no tenemos humanamente la capacidad para derrotar las tinieblas,
que no hay forma alguna a través de la cual nosotros con nuestra humanidad podamos enfrentar al enemigo, pero sí tenemos que tener la consideración, como el apóstol Pablo lo testifica, porque lo que el apóstol Pablo escribía era parte de su experiencia, de la vivencia que a él estaba correspondiendo a enfrentar, de la lucha, de la batalla. Él hablaba inspirado por el Espíritu Santo, pero consciente que estaba también experimentando esa verdad en su vida. El apóstol Pablo le tocó enfrentar a reyes, le tocó enfrentar a gobernantes, le tocó enfrentar diversidad de batallas, de luchas. Y él nos dice, en otra versión, el versículo 4 dice de esta manera: tenemos a nuestra disposición armas confiables, probadas por nuestro Dios, para destruir fortalezas. Y si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, vamos a tener la autoridad, el respaldo de Dios para poder enfrentar cualquier lucha y cualquier batalla, cualquier oposición o cualquier ataque, y la certeza en nuestro corazón deberá permanecer porque Dios está ahí con nosotros dándonos de sus armas. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo, por ejemplo, se vio metido dentro de una prisión? En Filipos lo tuvieron metido en la cárcel de más adentro, en lo más profundo, en la parte más difícil. ¿Cómo podía escapar el apóstol Pablo de ahí? Estuvo metido en condiciones fuera de orden. Algunas celdas donde el apóstol Pablo estuvo metido eran celdas donde lo único que tenía era un hoyo en la parte de arriba, húmedas por dentro, donde no tenía libertad, donde de repente estaba amontonado con un montón de presos malos y perversos. Pero de algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que aún ahí metido el apóstol Pablo estaba consciente que estaba luchando una batalla espiritual. Él sabía que no estaba luchando contra un hombre, ni siquiera veía al César, al emperador romano, como su enemigo, ni veía a los religiosos de su tiempo, ni veía a los soldados de su tiempo como sus enemigos. Él tenía la capacidad de mirar detrás de esos personajes una serie de demonios, organizaciones demoníacas que lo impulsaban a querer quitarle la vida y detener el ministerio que Dios le había encomendado. Y como él sabía que su lucha era espiritual, entonces él actuaba espiritualmente. De repente lo metían en Filipos bien azotado juntamente con Silas y empezaba a cantarle al Señor, todo apaleado, todo golpeado, todo malherido, pero él sabía que estaba luchando espiritualmente. Y una de las armas que el apóstol Pablo nos muestra a través de su experiencia es que en medio de nuestra alabanza nosotros también libramos victorias, que en medio de nuestra alabanza nosotros también tenemos armas para vencer al enemigo. Y en la cárcel de Filipos el apóstol Pablo empieza a cantar, empieza a adorar, empieza a glorificar el nombre de Dios. Y cuando el apóstol Pablo empieza a cantar, esa alma empieza a moverse, esa alma empieza a manifestarse y empieza un terremoto a temblar aquel lugar, a hacer que las puertas de las cárceles se abrieran, porque él sabía que estaba librando una batalla. Él no se puso a llorar. Él se puso a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Y las puertas de la cárcel se abrieron, pero él no se escapó. El carcelero se iba a meter la espada, creyendo que los presos habían huido, porque esa era la ley. Si los presos se le iban, era la vida de él a cambio. Y cuando el apóstol Pablo vio que el carcelero se iba a quitar la vida, le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. E inmediatamente la actitud de aquel hombre cambió, se asustó y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Era impactante. Hermano, cuando nosotros usamos las armas del Espíritu, el entorno nuestro tiene que ser impactado. Cuando nosotros aprendemos a dejar que el Señor pelee por nosotros, el entorno nuestro va a ser impactado.
quejándose. No, él se puso a adorar el nombre de Dios, a cantar. En otra ocasión se puso a orar y empezó a clamar y a clamar y a clamar. Y si hay algo que le tiene miedo al enemigo, es la oración del justo. Cuando usted y yo empezamos a buscar la presencia del Señor en oración, cuando persistimos en la oración, cuando somos diligentes en la oración, el Espíritu de Dios empieza a moverse. Y nosotros no miramos, no nos percatamos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el Señor empieza a desestabilizar toda obra del enemigo. El Señor empieza a deshacer toda obra de las tinieblas. El Señor empieza a confundir todo ataque del mal, todo consejo del enemigo empieza a desvanecerse, empieza a caer, empieza a derribarse, producto de la oración de un hombre o de una mujer que está buscando el rostro del Señor. Cuando Nehemías está a punto de avanzar con la obra de reconstrucción en Jerusalén, los enemigos se levantan y quieren detenerlo. Y empieza a orar Nehemías y dice: Jehová confunde los consejos del enemigo, desbarata las obras de las tinieblas. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tomar en consideración. Tenemos a disposición las mejores armas. Yo nunca he tocado un arma de fuego. Nunca. Ni siquiera un rifle de eso que hay en casa. Mi papá tuvo y nunca me atreví a tocarle eso que tenía ahí. Nunca. Pero sí he tocado la oración, hermano. Sí he tocado la alabanza. Y he visto cuán grandes cosas Dios ha hecho y cómo Dios ha cambiado. Cuando hemos considerado que Él puede hacer cosas poderosas. Eso es algo que tiene que creerlo. Hacerlo real en su vida. Usted y yo podemos destruir fortalezas si usamos las armas que tenemos a nuestra disposición. Dios quiere que nosotros prevalezcamos en nuestra vida de fe. Que cuando el enemigo ataque, usted y yo permanezcamos firmes con nuestro testimonio de la fe. Aunque el enemigo diga lo que quiera decir, hermano, usted declare: yo sé quién he creído. Yo conozco a un Dios poderoso que es capaz y es poderoso para guardar mi depósito y para guardarme sin caída. Esa es la verdad de Dios para nosotros. Somos un pueblo que tenemos a nuestra disposición armas poderosas. Y no son bombas atómicas, hermano. No son cohetes de largo alcance. Son armas que destruyen más allá de lo que naturalmente los hombres pueden destruir. Podemos desbaratar, podemos destruir, podemos confundir, podemos deshacer todas las obras que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros. La iglesia está en una constante lucha, en una constante batalla. La iglesia está enfrentando adversidades y no son caray de repente. Se pueden dar algunas cositas por ahí, algunos señalamientos, algunos golpes, algunos ataques físicos, pero eso no es tanto lo que el enemigo podrá lograr. Si nosotros aprendemos a mantener nuestro lugar en el pie de la batalla, no importa lo que físicamente el enemigo pueda hacer, lo que importa es lo que espiritualmente nosotros podemos hacer, lo que espiritualmente nosotros podemos llevar a cabo, porque la iglesia tiene que avanzar, pero para que avance tiene que deshacer las obras de las tinieblas. Solamente de esa manera es que la iglesia puede mantener una vida victoriosa, peleando, usando las armas espirituales. Las armas espirituales. Por esa razón, en este último tiempo tenemos que mantener nuestra posición siempre firme. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar al enemigo, pero se armó bien con las armas de Jesucristo. Él sabía que no estaba jugando. Hermano, la batalla espiritual, la lucha espiritual no es juego. Esto no es juego, hermano. De estar hablando con los demonios, de estarle preguntando cosas. Hermano, el enemigo no tiene compasión. El enemigo no tiene compasión. Porque si hay algo que él querrá verlo, es a usted y a mí perdidos en el infierno. Eso sí quiere
Dios. Por eso hay un dicho por ahí que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Si su objetivo es enviarlo a la condenación, a la perdición eterna. Por esa razón es que nosotros tenemos que mantener la vigilancia. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar atentos. Por esa razón es que nosotros no podemos descuidarnos ni un solo momento. Aprovechemos las armas que el Señor nos ha dejado para que las usemos en su nombre, para que podamos derrotar al enemigo cada día que Él venga a enfrentarnos. Porque nosotros vamos a poder, como el apóstol Pablo, siempre salir victoriosos. El día que el apóstol Pablo le cortaron la cabeza, ¿sabe por qué fue? Porque había terminado la tarea que le habían encomendado. El enemigo va a querer detener la tarea que usted está haciendo. El enemigo va a querer parar con la tarea que usted está haciendo. El enemigo querrá impedir que usted haga la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Pero dígale, no me vas a detener, porque yo voy a morir hasta que el Señor diga que yo tengo que morir. Yo voy a terminar la carrera que se me ha encomendado. Esa debe ser nuestra decisión, hermano. Por esa razón es que tenemos que estar ahí, al pie de la bandera, siempre firmes. El apóstol Pablo le iban a cortar la cabeza y dijo: he peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Pero él estaba seguro. A Jesús el enemigo le quiso quitar la vida muchas veces y no crucificar. Lo quisieron apedrear, lo quisieron tirar en un barranco en Nazaret, lo querían matar. Bendito en la hora todavía. Es que con el diablo diga: estamos en una batalla, estamos en una lucha, estamos enfrentando una adversidad, pero vamos a considerar la necesidad de depender plenamente de nuestro Dios. Solamente cuando Jesús se dio cuenta que la cosa estaba concluida, dijo: consumado es, me muero, y hasta aquí llego. Pero antes el enemigo no le iba a quitar la vida. Al apóstol Pablo hubieron momentos que el enemigo quiso, desde el momento que empezó a predicar la batalla, desde el momento que él empezó a identificarse con el evangelio, el enemigo empezó a atacarlo, en Damasco precisamente. Acababa de aceptar a Cristo, acababa de tener el encuentro personal con el Señor. El enemigo quería matarlo, el rey Areta dice la palabra, rey de Damasco quería matarlo. Lo sacaron por una ventana, le colgaron en una canasta para que se fuera y venía empezando. Y de distintas formas y de distintas maneras. Por eso es que el apóstol Pablo dice: no, es que yo no tengo lucha contra ningún hombre de acá de la tierra, es que yo no tengo batalla contra nadie de acá, mi lucha es espiritual, por eso voy a usar las armas que se me han dado. Dios quiere que nosotros estemos amparados por esas armas para poder tener siempre la victoria en nuestras vidas. Que nuestros ojos puedan ser abiertos para poder atrevernos a tomar las armas del Señor y poder confiar que son poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Que nosotros podamos tener valor, que cuando miramos al enemigo a nuestro alrededor, haciéndonos y provocando distintas batallas, podamos tener la consideración de decirle: Señor, estoy esperando en ti, estoy dependiendo de ti, no me voy a mover de este lugar, no voy a perder la cordura, no voy a perder el comportamiento, estoy peleando con armas espirituales, no me va a provocar el enemigo, no me va a hacer perder la compostura, voy a mantener el comportamiento de un hombre y de una mujer que sabe depender de Dios. Pelea por mí, el Señor lo hará, hermano. Pero una de las trampas que el enemigo trata de ponernos a nosotros es que nosotros perdamos la visión de lo que Él está haciendo en favor de nuestra vida. Que atendamos situaciones, que atendamos circunstancias, que pongamos atención a cosas que están ahí tratando de afectarnos, pero que no hay gran efecto, para que nosotros nos descuidemos en nuestra vida espiritual. Tenemos que mantener nuestra posición, tenemos que mantener nuestra actitud. El profeta Zacarías se levanta para promover al pueblo, para motivar al pueblo acerca de la batalla, la misma lucha que había estado enfrentando Nehemías, acerca de la reconstrucción de Jerusalén, acerca de la reconstrucción del templo.
el enemigo estaba empecinado en detener el avance de la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y después de algún tiempecito que se había detenido, el profeta Zacarías se levanta, le dice en el capítulo 4, versículo 6 de su libro: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es una verdad que está para nosotros también. Hoy en día es el Señor que quiere seguir peleando en favor de nuestras vidas. El pueblo acababa de salir de Babilonia y se había trasladado a Jerusalén a reconstruir el templo. No había un ejército armado para combatir a los enemigos. David había sido un guerrero y había tenido un ejército, pero ya ahora eso no existía. Salomón había extendido el reino en su tiempo, pero ahora ya no estaba ese poderío. Eran muy pocos los judíos que estaban dispuestos para avanzar en la obra. Muy pocos estaban dispuestos para pelear en contra del enemigo. Y aquí dijo Zacarías, aquí no queda de otra. Aquí es que vamos a pelear en el nombre del Señor. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a pelear en el nombre del Señor. A usar las armas espirituales, porque nuestro trabajo, porque nuestra batalla está siempre con un enemigo enfrente atravesándonos para que no avancemos, pero tenemos el poder del Espíritu Santo en favor de cada uno de nosotros. Él nos hará triunfantes, Él nos hará triunfadores, y no seremos, hermanos, motivados a pelear la batalla con recursos terrenales, sino con el poder de Dios. Es el que nos hará certeza en nuestras vidas. Hay un enemigo alrededor. Y como el domingo anterior le decía, esta no es una propuesta estar viendo demonios por todos lados, pero sí tenemos que considerar que hay una organización demoníaca que está oponiéndose delante de nosotros, que hay una lucha, que hay una batalla, que hay una adversidad que nosotros estamos enfrentando. Es necesario que como hijos de Dios nosotros podamos conocer bien acerca de nuestro enemigo, para que podamos nosotros enfrentarlo de manera victoriosa, que nosotros podamos considerar qué dice la palabra, qué nos enseña la palabra, que tenemos un adversario llamado Satanás. Pues eso mismo significa adversario, que hay fuerzas del mal, fuerzas de las tinieblas que están combatiendo en contra de nosotros para desanimarnos, para quitarnos el avance, para quitarnos el sostén de nuestra vida espiritual, para impedirnos seguir el avance de la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro lo ejemplifica de esta manera. Capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El enemigo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dice, se mueve como un león rugiente. Su objetivo es devorar, consumir. Tenemos un adversario. Por eso es que el apóstol Pedro dice que nosotros seamos sobrios y velemos, porque hay un adversario. Inmediatamente que usted y yo determinamos seguir a Jesucristo, en ese mismo momento el enemigo nos levanta la guerra, nos presenta una batalla, porque usted y yo decidimos ya no caminar en el camino que Él ha establecido, porque usted y yo decidimos caminar en otra senda contraria a la que antes caminábamos, porque Él estaba controlando y gobernando nuestra vida. Se molesta y se levanta como un adversario y ruge como león, hace sonidos, se hace oír, se manifiesta, trata de amedrentar, trata de meter miedo, para que usted y yo nos desestabilicemos y perdamos la línea que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, el enemigo debe empezar a hacer bulla por ahí, para que no se congregue, para que no busque la presencia de Dios, para que no ore, para que no clame, para que no gima, para que no haga la labor que Dios le ha encomendado. El enemigo tratará de detenerle y estará moviéndose ahí todo tiempo, en todo lugar. Anda alrededor, dice el apóstol Pedro, moviéndose de un lado a otro, buscando maneras, buscando formas, anda buscando
insiste, él busca, tratando de encontrar una presa para tirar el zarpazo y atacar. Pero usted y yo no vamos a ser presas del enemigo. Usted y yo no podemos ser presas de las tinieblas. Usted y yo no vamos a mantener vigilantes. ¿Sabe que el enemigo anda buscando algunas condiciones en nosotros para atacarnos y para que seamos presas suyas? ¿A quiénes anda buscando? Bien, el enemigo anda buscando a los débiles, a los que están débiles espiritualmente. El león, cuando está agazapado mirando toda la manada de animales que están por ahí, empieza con su mirada visualizando cuál es de todos los que andan ahí el más débil, y a ese le pone la mirada y se concentra en el que está débil. El enemigo se va a concentrar en el más débil, el que está descuidado espiritualmente, el que se ha debilitado espiritualmente, el que ya no ora, el que ya no se congrega, el que ya no ayuna, el que ya no lee la palabra, el que ya no busca la presencia del Señor. La condición espiritual es débil, es débil, y a esos es que le va a querer el primer zarpazo del enemigo. No puede debilitarse en su vida espiritual, hermano. No puede permitir que el enemigo le encuentre débil. Debemos de fortalecernos cada día, como dice el apóstol Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no es que vamos a decir, a mí no hay diablo que me doy. No. Lo que nosotros vamos a considerar es que nuestra fortaleza y nuestro vigor depende de esa intimidad que tenemos con Dios, de esa búsqueda que tenemos con Él, y sabemos con toda certeza y con toda seguridad que Él estará para pelear por nosotros. Así que no podemos quedarnos en el grupo de los débiles, aquellos que han debilitado su vida. Otros que buscan también el enemigo, el león, es a los pequeños recién nacidos, a los que no tienen mucha habilidad ni han crecido, aquellos que vienen dando los primeros pasos. También son presa fácil, porque saben que no hay firmeza, porque saben que no hay solidez, porque saben que no hay agilidad, porque saben que no hay habilidad espiritual para moverse, y cuando los persigan fácilmente se van a cansar. Por eso, hermano, no podemos estar entretenidos. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 1 año, 2 años, y no pasamos del mismo nivel espiritual. Muchos cristianos se quedan como enanitos cabezones, hermano, que no crecen. Y esos pequeñitos son presas fáciles del enemigo, porque no hay habilidad para huir, para correr o para evitar el ataque. También otra condición que el enemigo mira es que esté enferma la presa. ¿Enferma? No vayamos a estar enfermos, hermano. Enfermos del alma, agobiados del alma, con raíces de amargura, con resentimientos, con odios, con rencores, con celos, con iras, contiendas. Eso es estar enfermo espiritualmente. Y esos enfermos, con facilidad el enemigo los consume. Con facilidad el enemigo los vence. Cuando estamos enfermos espiritualmente, el enemigo, por tanto, está buscando los que están enfermos. Revisemos si nuestro interior está sano, está limpio, para no considerarnos como presas fáciles de las tinieblas, que estemos enfermos.
Y una otra condición que quiero mencionar al respecto, que facilita al león que haya una presa, es que esté apartada, separada de la manada. Está solita, ahorita le cae. Se ha alejado. Ahora es el momento. No va a tener instantes para defenderse, porque no habrá quien le defienda. Se ha apartado. Mire, es más fácil en manada, hermano. Es más fácil en manada. Las cebras se juntan y agarran patadas a leones. ¿Sí? Se juntan y se defienden. Cuán importante es que nosotros estemos en la comunión de los santos. Cuán importante es que nosotros compartamos, hermanos, solitos allá nosotros. Yo estuviera viendo ahorita usted, hermano, no sé qué programaciones habrán ahora, ¿verdad? Pero no nos estuviéramos deleitando acá en este lugar, hermano. Y nos quedamos allá rezagaditos, apartados, y dice: ahora que está solo, ahora lo capturo, ahora le caigo, ahora porque está apartado, ahora porque está solo. No permitamos que el enemigo nos vaya a encontrar separados de la congregación, apartados de la obra de Dios, separados de donde el Señor quiere que nosotros estemos, para no ser presa fáciles del enemigo, porque es un enemigo que devora, es un enemigo que no da al lugar. ¿Cuál tiene que ser la actitud? Dice el apóstol que lo tenemos que resistir en la fe, sabiendo que lo mismo padecen otros hermanos en la fe. Tenemos que resistir al enemigo. En lugar de estar debilitados, fortalezcámonos espiritualmente. En lugar de estar solo pequeñitos sin crecimiento, crezcamos y ensanchémonos espiritualmente. En lugar de estar enfermos dentro de nuestra alma, que el Espíritu de Dios traiga sanidad a nuestra vida. Que en lugar de nos apartemos y nos alejemos de la congregación, mantengamos unidos siempre como un solo cuerpo. Y así evitaremos que el enemigo haya camino en medio de nosotros y con facilidad le vamos a enfrentar. Como dice el apóstol, le vamos a resistir. El primer paso, hermanos, es poder considerar el cuidado que nosotros tenemos que tener ante las artimañas y los ataques de las tinieblas. Si nosotros decimos: ay, hermano, el diablo ya está vencido, el diablo ya no hace nada, hermano, es un león sin colmillos, vea que no va a dar, hermano. Yo sí he escuchado a algunos: ay, dice que el diablo es un león sin colmillos, dice. Cuidado y no lo despedace, hermano, porque la lucha espiritual no es para estar jugando. No podemos estar jugando con la batalla espiritual. Tenemos que ser serios en la batalla espiritual. Considerar que hay un enemigo que no perdona, que hay un enemigo que no respeta, que hay un enemigo que estará buscando un pequeño descuido en cada uno de nosotros. Si nosotros entonces conocemos al enemigo, no nos vamos a descuidar en su amistad. Pero cuando se atreva a acercarse, la actitud nuestra va a ser resistir. No se debe resistir la presión, resistir el ataque, resistir la artimaña, resistir la mentira, resistir la falsedad que el enemigo quiere traer en contra de nosotros, hermanos. No se rinda, no se rinda, hermano. Ay, dicen que esta batalla se ha hecho dura. No se rinda. Es que mira que hay problema. No se rinda, hermano. Tenemos certeza, la seguridad que Dios está con nosotros. Resista al enemigo. No se asuste. No se asuste. Hay que resistir al enemigo. Y el apóstol Santiago nos dice a nosotros: resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? Va a huir. Va a huir el enemigo. El enemigo va a huir, hermanos. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo.
y de vosotros huirá. De vosotros huirá. En primer lugar vamos a tener la verdadera condición de depender de Dios. Nada de débiles, nada de enfermos, nada de apartarnos, hermanos, nada de rezagarnos. Vamos a estar buscando la presencia de Dios. Ese es nuestro sometimiento, esa es nuestra búsqueda, esa es nuestra entrega, esa es nuestra dedicación. De esa manera vamos a poder considerar, conocer, entender, saber de las artimañas del enemigo en contra de nosotros, y entonces lo vamos a poder resistir. Entonces vamos a tener la capacidad de estar firmes, no importando el ataque, la artimaña o la mentira que el enemigo quiera traer en contra de nosotros. Y una vez nosotros resistiéndonos, él huirá. Así va a ser. Pero si nosotros le cedemos el espacio al enemigo hallará cabida en nuestras vidas, nos hará caer y nos apartará de la gracia del Señor. ¿Cómo nosotros estamos persiguiendo la lucha? ¿Cómo nosotros estamos persiguiendo la batalla? Estamos en una guerra y usted y yo estamos en el frente de la batalla. No hay mucha distancia con el enemigo. Ahí anda alrededor, cerca, anda buscando. No, el Señor no quiere que nos vayamos a esconder allá atrás, aquí. Si matan, que maten lo que adelante, pero no a mí. Dios nos quiere al frente de la guerra, hermano. Dios nos quiere al frente de la batalla. Dios nos quiere enfrentando al enemigo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos enfrentando al enemigo. Hermanos, no hay campo misionero, no hay barrio, no hay colonia donde el enemigo no esté tratando de azotar. No hay lugar donde las tinieblas no se levantan. Las obras del enemigo se levantan en contra de los que buscan la presencia del Señor en todo tiempo, en todo sentido, en todo lugar. Estamos siendo atacados, siendo rodeados por el enemigo de manera continua, de manera constante. El enemigo siempre va a estar atacándonos y va a tratar de apelar a nuestras debilidades, va a tratar de apelar a nuestras condiciones que son débiles en nuestra vida espiritual. Por eso cada día tenemos que revestirnos de la presencia del Señor. Cada día tenemos que armarnos, como recomienda el apóstol Pablo a los Efesios, de la armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero estar firme hasta el fin. ¿Usted, hermano? Esa debe ser nuestra propuesta. Pero tiene que haber una decisión profunda en nuestro corazón. Es una guerra que está advertida, pero que porque esté advertida no es peligrosa, no, al contrario. Más tenemos que cuidarnos, más tenemos que estar atentos en cada paso de nuestra vida, en cada paso que nosotros damos. Una artimaña podrá aparecer, un ataque podrá aparecer, una falsedad podrá aparecer, pero usted y yo no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Usted y yo ya sabemos que hay un enemigo que estará tratando de detenernos, hay un enemigo que estará tratando de molestar nuestro avance en la vida espiritual. Pero hoy más que nunca, Dios nos llama a que estemos conectados con Él, a que nuestra mente esté enfocada solamente en Él y sus cosas. Porque cuando nosotros aprendemos a poner el enfoque de nuestra vida en Dios, no habrá nada de este mundo que nos arrastre. El consejo del apóstol Pablo a los Colosenses es: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa debe ser la verdadera actitud y el verdadero comportamiento en cada uno de nosotros, para que podamos asegurarnos la victoria en esta lucha que estaremos enfrentando todos, pero todos los días. Aunque aparezca el padre del engaño, aunque aparezca el padre de la hipocresía, a tratar de detenernos y a tratar de dañar nuestros corazones,
Si en nuestro corazón nosotros hemos puesto al Señor en primer lugar, nada podrá ser enemigo en contra de nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermano. Gracias, poderoso Dios. Le damos a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, poderoso Señor, porque tú nos has llamado a librar esta batalla, a enfrentarla en tu nombre y a tomar victoria en tu nombre, poderoso Señor. Ahora venimos ante tu presencia para proclamar que en tu nombre somos más que vencedores, que en tu nombre somos más que triunfantes, que no importa la lucha, que no importa la adversidad, que no importa la artimaña, somos más que vencedores, que tenemos triunfo contigo, poderoso Dios, que hay victoria en tu nombre. Señor, en esta noche queremos que nos revistas con tu presencia, queremos que nos revistas con tu poder, queremos que nos revistas de tu majestad. Oh poderoso Dios, declaramos tu victoria, declaramos que hay triunfo. Yo quiero invitar en